Bienvenidos a nuestra sesión, la primera sesión interhospitalaria de este año. Espero que les haya ido a todos muy bien en sus fiestas, que hayan descansado, convivido a gusto con toda su familia y que vengan con muchas ganas de participar. ¿Sí? Acuérdense que estamos en su casa, ¿sí? Por favor participen, aquí es donde nos podemos foguear, ¿sí? No tengan miedo, si nos equivocamos no pasa nada, ¿sale? Aquí nos podemos equivocar, ya cuando estemos con el paciente no. Entonces, aquí tenemos esa oportunidad, ¿va? Bueno, pues como siempre, pues vamos a empezar a darle la bienvenida al Centro Médico ICEMIM Toluca, quien va a presentar el día de hoy nuestra sesión interhospitalaria. El doctor Benjamín García vino aquí a acompañarnos junto con sus residentes. Antes de darle la palabra a ellos, pues vamos con los comerciales, que siempre hay, ¿sale? Bueno, acuérdense que el caso clínico hay que tratar de no pasarnos de una hora, es tedioso para todos, ¿sí? Entonces hay que ser más activos, más participativos para que esto sea ágil y nos podamos ir en una hora todos, ¿sí? Nos vayamos temprano. Recuerden que también hay que enviar todas sus sedes, deben recordar que enviar su caso clínico con un mes de anticipación, el cual se tiene que valorar, por eso es este envío, aparte pues para darle la oportunidad a todos ustedes para que lo analicen en sus sedes, que sería lo ideal. Cualquier duda, cualquier situación, cambio, siempre se les notifica. Si hubiera alguna situación excepcional con ustedes, pues comunicarse con la licenciada Fraichini, ahí está su correo, para que puedan hacer cualquier aclaración o duda. Pues las reglas de la sesión, acuérdense que aquí dentro del auditorio no hay que introducir alimentos ni bebidas, por favor, luego vienen ya con su cafecito del Starbucks, bien padre, pero si llegamos a tener alguna inconveniente con las bebidas o con alguna situación, pues este lugar no lo prestan, ¿sí? Entonces no lo pueden quitar, entonces hay que cumplir con esos lineamientos, por favor. Hay que llegar temprano, se les va a dar una tolerancia de 5 minutos, aproximadamente nosotros queremos empezar a las 8, ¿sí? A veces nos tardamos un poquito porque vemos poca gente, ¿sí? Yo sé que el tráfico es horrendo y de trasladarse a veces hasta acá es muy pesado, pero hay que tomar un poquito de tiempo y hay que tratar de ser puntuales para terminar pronto con esto. Recuerden que tienen que firmar su asistencia, esa asistencia se les manda a sus profesores titulares, firman su entrada y también su salida, ¿ok? Ya si los cachan ahí sus profesores que no vinieron, pues bueno, ya serán acreedores a las sanciones o a la actividad complementaria que les quieran dar sus profesores titulares. Recordarles también, tenemos nuestra revista de análisis en otorrinolaringología, por favor, publiquen, ¿sí? Esta es una plataforma abierta para todos. Avisen a sus profesores si alguno quiere publicar su tesis, ahorita los residentes que van en salida, hacen ustedes muy buenos trabajos, no tengan miedo en publicar, ¿sí? Si nosotros no publicamos, no nos conocen. Entonces, esta es una plataforma o un buen lugar para que ustedes empiecen a publicar, ¿sale? Cualquier situación, cualquiera el que quiera publicar, se puede comunicar con la doctora Luz Arcelia Campos, aquí están sus datos. Ella es la que les puede asesorar de cómo pueden hacer esas publicaciones en la revista. Pues bueno, dentro del programa de médicos para apoyos médicos residentes, acuérdense que ha habido cierto número de sesiones y de cursos que se les ha dado en línea. El siguiente que vamos a tener es el módulo de patologías vestibulares, que lo va a impartir el doctor Jorge Fernando Madrigal. Aquí abajo viene para que se inscriban, ¿sí? Por favor participen, acuérdense, esto es para ustedes, no lo desaprovechen. Es el mismo, ¿no? Va a haber este es el módulo 1, ¿sí? Que va a ser para el día 22 de enero. Tiene el módulo 2, que va a ser el día 29 de enero. Y también vayan ahí agendando, todos tienen celular, ¿verdad? Hay una parte donde aparece la fecha y pueden agendar la sesión para que no se les olvide, ¿sí? El 11 de febrero va a ser nuestra próxima sesión y la va a presentar el Hospital Español. Cualquier cambio, cualquier situación, acuérdense que se les envía, pero todos estén al pendiente por si hubiera alguna modificación.
Aquí todos estos datos los pueden corroborar con la licenciada Fraichini. Listo. Bueno, les doy la palabra a los doctores del ICEMIN Toluca. Muy buenas noches, mucho gusto. Soy el doctor Antonio, soy residente otorrino de tercer año. Aquí con nosotros nos acompañan también mi compañero Omar Bastida, residente de primer año. Somos los que vamos a estar presentando este caso clínico, la primera sesión del año. También aquí nos acompaña el doctor Benjamín García, que es nuestro médico adscrito y coordinador en este caso. Entonces, vamos a dar un poco de prisa, siendo las 8:09 empezamos. Aquí tenemos a un paciente masculino de 56 años, de antecedentes de importancia, tenemos heredofamiliares. De parte de rama materna, pues solamente carga genética para diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica. De personales no patológicos, tenemos también que es originario y residente de Malinalco, del Estado de México. Como zoonosis tenemos positiva para 3 gatos vacunados sin problema. Borregos, aquí el paciente se dedicaba más que nada a la crianza de borregos. Alcoholismo, tenía positivo desde los 18 años de edad, esto aproximadamente 2 veces por semana, si llegaba a un estado de ebriedad, sin embargo pues es suspendido a partir de los 45 años por decisión propia. Parte de tabaquismo, este era desde los 20 años de edad, estaba a razón de 6 cigarrillos día y pues también es suspendido a partir de los 12 años, eso decisión propia. Importante, sé que es un poquito largo, incluso el caso que mandamos, se nos hizo interesante todo esto porque pensamos que iba a ser algo más sencillo, no fue así, hasta como que parecía un capítulo de Doctor House, ahí vamos a ver que si era uno de los buenos capítulos o un no tan buen capítulo, pero bueno, ahí también parte para preguntas, así que cualquier duda o pregunta lo vamos a ir comentando en ese espacio. De personales patológicos tenemos que el paciente contaba con diabetes mellitus tipo 2, eso desde hace 26 años de diagnóstico. Su tratamiento era con glibenclamida cada 12 horas, insulina glargina 40 unidades. Nos comentaba el paciente que estaba dentro de rangos, o sea, estaba controlado más que nada. Y aquí ya empezamos un poquito con lo interesante de quirúrgicos. Tenemos que tenía antecedente de un absceso septal en enero del 2024, fue un drenaje de este mismo absceso. No nos comenta que tuvo alguna causa aparente, ahorita lo vamos a ir viendo un poco más con el padecimiento actual. Sin embargo, fue drenado de manera particular, no dejaron algún tipo de corte o alguna biopsia, algo histopatológico, solamente nos comentó que fue un drenaje de ese absceso. Sin embargo, también acá vamos a tener en julio de este mismo año, se vuelve a intervenir, en ese caso fue para una antrostomía maxilar endoscópica, si no me recuerdo fue el lado derecho, por una probable bola fúngica, o eso es lo que comentaban en el otorrino con el que se atendió de manera particular, y pues eso fue realizado, reitero, en un hospital privado. Ahora sí, vamos a iniciar con el padecimiento actual, ya vimos un poco más de esto, entonces si nos vamos, esto empezó desde enero de 2024, ¿con qué? Con el absceso septal, se drenó, no hubo ningún problema. Después de eso tenemos una obstrucción nasal o continúa con la sensación de una obstrucción nasal. En este caso lo comentaba bilateral, un poco más del lado derecho más que nada. También acompañado unos meses después de un dolor en hemicara del lado derecho. En el periodo de enero a julio, aproximadamente de 5 a 7 meses, nos comenta que hubo una pérdida de 6 kilos de manera no buscada por parte del paciente. En esos 5 meses no había una causa aparente. En julio del 2024 ya empezamos con otro tipo de sintomatología. Ahora el paciente lo que nos refería era una otalgia derecha, ¿no? Una otalgia la cual era constante, era predominio nocturno, era un poco tolerable, un EVA 5 de 10 acorde al paciente. Se acompañaba de una hipoacusia, en ese caso de predominio derecho. Lo comentaba bilateral, pero ahí nos decía más que era del lado derecho, pero pues tiene que ver con la sintomatología. No interfería con la misma discriminación fonémica. Acompañado claramente con la hipoacusia, con un tinnitus que ya tenía un acúfeno, el derecho no era pulsátil, era de tono grave, también no interfería con la discriminación fonémica. Y agosto del 2024, esto ya es 3 días previos a que ingrese con nosotros, tenemos ya ahora una otalgia derecha que aumenta mucho más, en ese caso ya se va un EVA 9 de 10, ahora sí presenta datos de otorrea derecha, nos comentaba que en todo este periodo de julio y agosto no había presentado tal cosa, y ya nos agregamos a una parálisis facial derecha, ¿vale? Y acompañada de disartria.
¿Hasta aquí alguna duda o pregunta, algo que quieran saber más? Continuamos. Buenas noches, Ricardo Sánchez, el Bicentenario. ¿No presentaba el paciente vértigo o inestabilidad postural? No, negado por el paciente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a iniciar un poco con la exploración física. Signos vitales, completamente normal al ingreso, en ese caso frecuencia cardíaca 74, respiratorio 18, una TA normal 130-85, temperatura 36 grados, saturación al aire ambiente 95 grados, aparentemente todo bien. Yéndonos a cara, aquí ya iríamos a una parálisis facial Hauss-Bragman 3 del lado derecho. No sé si alguien nos quiera recordar un poquito ahí de qué se trataba esta parálisis facial, que creo que les encanta preguntar a todos nuestros adscritos de la clasificación Hauss-Bragman, y pues la importancia más para los R1, o sea, de cuando ya tenemos una dismorfia al reposo, donde ya tenemos un cierre ocular que no esté completo. Así a grandes rasgos. Dijo yo. No pasa nada, o sea, solamente hay que recordar, o sea, si nos vamos a un Hauss-Bragman 3, por ejemplo, ya tenemos un cierre ocular incompleto, o sea, sí cierra, pero nosotros con la fuerza, o sea, necesitamos ya el orbicular para cerrar un poco el ojo, hay que tener cuidado con eso, con parte del tratamiento, todavía no vamos a tener una desfiguración, por así decirlo, al reposo, ¿sale? Creo que esos son los como datos más importantes, hay que recordar que el 1 pues es algo normal y vamos escalando hasta que tenemos una parálisis completa. Después pasamos a oído izquierdo, en ese caso pues conducto auditivo externo estaba presencia de un tapón de cerumen, se quita, no hay ningún otro problema, el conducto auditivo externo se veía permeable, la membrana timpánica un tanto opaca, estaba móvil a maniobras de Valsalva y Toynbee, no había ningún problema, el mango del martillo estaba visible, la pars flácida estaba íntegra aparentemente, todo estaba bien del lado izquierdo. Pasamos al lado derecho, el lado derecho ahí ya encontramos un conducto auditivo externo, ya tenemos datos de detritus, también tenemos un poco de secreción, de ahí preferimos, o sea, por la misma secreción que encontramos, tomar un cultivo ahí con un Stuart, se realiza una aspiración, se observa ya ahora sí el conducto un poco eritematoso, edematoso, no era de ni alguna pared en especial, o sea, era en general. La membrana timpánica se encontraba íntegra, estaba también opaca, también estaba móvil, guión hipomóvil a maniobras de Valsalva y Toynbee. El triángulo de Politzer también se encontraba en anterior inferior, mango de martillo visible y no había aparentemente bolsas de retracción, no estaba nada más afectado más allá. En nariz, aquí también encontramos algo importante, que pues era la deformidad en silla de montar. El septo estaba desviado completamente en bloque hacia la izquierda, no estaba contactante con la mucosa ipsilateral. También tenemos ciertos cambios posquirúrgicos del lado derecho, estaba lleno de costras, aparentemente habían hecho una pequeña resección de cabeza de cornete medio, por lo que habíamos encontrado, y se retiran esas se retiran esas costras, y también decidimos por tomar una biopsia tanto de la lesión septal que había tenido anteriormente, como de mucosa de cornete medio. Sí, pasando un poco a cavidad oral, la verdad todo se veía bastante bien, solamente un chasquido de apertura de manera bilateral, no era doloroso a la palpación. Las piezas dentales estaban en regular estado, en la pared posterior sí teníamos cierta descarga mucoide más que nada, y su reflejo nauseoso estaba presente, todo lo demás estaba normal, lengua, paladar duro, blando, trígono retromolar, carrillos, se veía todo bien. Pasamos a cuello, el cuello también se veía todo bien, una tráquea central, estaba móvil, no se palpaba alguna adenomegalia o glándula tiroides, se veía todo aparentemente bien. Y en tórax también se lo exploramos y no había alguna anomalía aparente, sus ruidos cardíacos estaban bien, su aplexación y aplexión estaba bien, ruidos respiratorios aparentemente normales. ¿Hasta aquí alguna duda de la exploración física? Buenas noches, Jennifer Maldonado, R2 del 20 de noviembre. ¿Qué aspecto encontraron a nivel de la cavidad nasal para decidir tomar una biopsia? Solamente se veía la mucosa inflamatoria, quitamos costras, o sea, descostramos por completo, pero sí se veía un poco más eritematoso, digamos, la misma mucosa,
y no se veía como la guión palidez normal que podemos encontrar o lo rosa pálido que podemos encontrar en mucosa nasal, sino que se veía un poco más eritematoso, guión violáceo. Sí. Ok, ¿cómo tomaron la biopsia y si contaba en ese momento con perforación septal? No, no contaba con perforación septal y la biopsia simplemente se hizo una infiltración con lidocaína epinefrina. Se toma un pedazo de aproximadamente, que sería como 0.5 centímetros aproximadamente del resto, lo que dejaron de cornete medio, y aparte también de septo. Se realiza hemostasia sin ningún problema, eso fue en consultorio. Gracias. Pablo Rodríguez, R3 del GEA González. En cuanto a la exploración pues de los oídos, ¿tenía alguna lesión, digamos, en la parte anterior o posterior del conducto, algún aumento de volumen, cambios de coloración? No, solamente el conducto, o sea, auditivo externo del lado afectado estaba eritematoso, digámoslo así. Solamente estaba un poco estrecho, pero de ahí en más no había ni laceraciones, no había algún aumento de tamaño, que alguna pared estuviera bombada, no. ¿Y la secreción que tomaron para cultivo, cómo eran las características? Mucoide más que nada, o sea, mucoide guión purulenta, pero pues Ok. fue lo interesante que esperábamos encontrar otra cosa en membrana timpánica, pero no era así. ¿Se le realizaron diapasones al paciente? Bueno, es que la siguiente Ok, es... una última duda, nada más. ¿El paciente presentaba alguna alteración de movimientos visuales, dolor retroocular o alguno? Ok, No, gracias. todo bien, o sea, neurológicamente, o sea, el paciente estaba bien. En cuanto a tercer, cuarto, sexto par craneal, bien, digamos que el único afectado hasta el momento era parte guión octavo ahí con la hipoacusia que tenía, y el séptimo con la parálisis facial. Gracias. Bueno, entonces siguiendo un poquito, también aprovechamos que tenemos ahí el servicio de audiología, lo pasamos igual a una audiometría. Creo que siempre va a ser mucho más útil siempre una audiometría que diapasones, pero para darnos una idea, pues como estaba del lado derecho, ¿no?, que era el afectado. No sé si alguien quiera comentar o lo que ven, describirla. Hola, buenas noches. Fernanda Leal, R2 del 20 de noviembre. En el oído derecho vemos dos curvas. El gap se ve aumentado, se ve una hipoacusia conductiva. Aparentemente se ve severa. Del lado izquierdo tenemos una hipoacusia superficial y la logoaudiometría, ahí no alcanzo a ver muy bien, pero parece que la discriminación fonémica del 100% está como en, ay, no veo, son 70 decibeles. ¿Sí? Ok. No veo bien. Del lado derecho sería hasta acá. Sí, está bien. Si les ayuda, pues el PTA7 o de las 7, o el promedio que vamos a atender de las 7 frecuencias, será en 77.8. Entonces ahí nos damos una pequeña idea. Y pues aquí, severa. exactamente, si se fijan hasta acá, llegaría aproximadamente cerca de los 105, 110 decibeles ya que discriminaba al 100%. Cuando lo aumentamos acá a los 95 decibeles aproximadamente, ya que discrimina al 100%. Gracias. Entonces, también con lo mismo, pasamos a una tomografía que era con la que había ingresado el mismo paciente. No sé si alguien quiera irnos ayudando, de todas maneras me voy parando, no hay ningún problema. Hola, buenas noches, soy Luz Romero del Centro Médico Nacional La Raza. Entonces ahí vemos una tomografía en ventana para hueso simple de oídos y mastoides. Entonces pues ahí alcanzamos a ver las celdillas etmoidales anteriores y bajando un poquito más ya empezamos a ver lo que son los senos esfenoidales y la mastoides derecha. La vemos con celdillas mastoideas ocupadas parcialmente por una imagen isodensa tejidos blandos. Y si bajamos un poquito más, vemos, bueno, todavía no vemos bien lo del conducto. No, ya no se ve. A ver, ¿le puede regresar? Sí. Bueno, vemos ahí ya, ya pasamos la cadena osicular, pero también vemos ocupación del oído medio, igual por esa misma imagen isodensa tejidos blandos.
Pues se ven esclerodiploicas, o sea, en ambas mastoides. La de nariz, o sea, aunque no es una tomografía de hoy de nariz senos paranasales, Ajá. específicamente, sí, te estás viendo también la nariz de los senos paranasales. Bueno, también viendo... Síntomas tanto nasales como auditivos. Ajá. Entonces, bueno, ya viendo también la parte de senos paranasales y nariz, pues vemos que hay cambios posquirúrgicos por esa antrostomía que el paciente tuvo. No se ve, pues sí, parte del cornete medio. Igual, ambos senos maxilares pues tienen engrosamiento de la mucosa y el seno maxilar derecho pues también se ve parcialmente ocupado por esa imagen isodensa de tejidos blandos y como con una densidad hueso en el centro. Vamos a pasar a coronal. Igual pues es una imagen, una tomografía simple en ventana para hueso. Y ahí pues seguimos viendo en ambas mastoides las celdillas ocupadas por esa imagen isodensa de tejidos blandos. Bueno, ahí vemos que el escutum está respetado en ambos oídos. Y pues, ahí ya está ocupado epitímpano, mesotímpano e hipotímpano. Aparentemente hasta este corte pues se ve que la cóclea también está respetada y también la cadena osicular. Gracias, doctora. Entonces, cuando ya ingresa con nosotros, pues decidimos un tratamiento con impregnación antibiótica. En ese caso se inicia con ceftazidima 2 gramos cada 8 horas, ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas, aparte su omeprazol 40 miligramos IV cada 24, la subglargina 40 unidades subcutáneas cada 24 y paracetamol 1 gramo IV cada 8 horas. Aparte de la ipromelosa, recordando lo mismo, siempre que tengamos una parálisis facial, pues hacer el énfasis de que a veces se nos puede olvidar eso, ¿no? de dar alguna gota ótica o algo para que lo estemos cuidar, en ese caso que no tenga un cierre completo el paciente y que no tengamos después alguna alteración ocular. Lo que se planea con nosotros pues es 24 horas después al inicio del tratamiento, pues decidimos una mastodectomía simple derecha más una colocación de un tubo de ventilación. Sin embargo, aquí durante el procedimiento quirúrgico tenemos un pequeño inconveniente, empieza el paciente con una crisis hipertensiva, ahí el servicio de anestesiología pues nos comenta que de preferencia para no dormirlo, sino solamente sedar al paciente y que sea local, colocar un tubo de ventilación. Fue lo más que pudimos conseguir en ese caso. Entonces lo que se realiza es la colocación del tubo de ventilación y pues tomamos nuevamente secreción para el mismo cultivo. Ahora empezamos un poquito ya con el caso y con las preguntas, pero 48 horas después del evento quirúrgico no muestra alguna mejoría al paciente. Sin embargo, al contrario, empezamos ya con un inicio de una parálisis facial del lado contralateral sin otorrea. Entonces ahora sí, iniciamos por fin la ruta diagnóstica. ¿Quién dijo yo? Paul Rodríguez, R3 del GEA González. En diagnóstico cronológico, pues estrictamente el paciente está presentando un padecimiento crónico. Considerando lo que tiene, pues al menos tenemos ocupación en celdillas etmoidales anteriores, posteriores, ambos senos maxilares, de eso en cuanto a cavidad nasal, y pues realmente del oído vemos principalmente la ocupación de la cavidad timpánica derecha y las celdillas mastoideas. Sindromático, pues el paciente como tal al inicio refería a un síndrome obstructivo nasal y ahorita de manera pues más en agudo presenta un síndrome laberíntico anterior por la hipoacusia que está presentando, probablemente secundaria a una laberintitis que está teniendo ahí por la ocupación de la caja timpánica. Etiológico, me iría primero a mis presuntivos, que digo, me hacía un poquito de ruido cuando leí el caso, pues los antecedentes, pero realmente creo que considerando todo lo que ha presentado el paciente, no podemos descartar algo inflamatorio como una granulomatosis de Wegener, por ejemplo, de manera inicial por los síntomas tanto en cavidad nasal como otológicos, que digo son de las principales dos sitios donde hay manifestaciones dentro de nuestra especialidad. La otitis externa
o aparente otitis externa que presentó el paciente. En un principio pensé que era una otitis externa maligna, pero realmente ya abordando todo esto, pues me parece mucho más que puede ser la granulomatosis, aunque pues no podríamos descartarlo del todo hasta tener pues una biopsia, que me parece pues oportuno lo que hicieron, la toma de la biopsia de cavidad nasal. Inclusive si hubiera tejido de granulación en el conducto auditivo, pues que lo hubieran tomado en su momento. Y pues digo, otros diferenciales realmente, pues algunas lesiones que ocuparan la caja timpánica, desde tumores benignos o malignos, pero realmente pues con todo lo que muestra el paciente de sintomatología me parece mucho más algo de tipo inflamatorio por una granulomatosis. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo diferente? Bueno, entonces nos vamos, igual crónico, para nosotros también fue parte de oído medio, ya en ese caso bilateral, más sus senos paranasales, como habíamos visto, tanto desde frontal se veía un poco ocupado, también sus celdillas etmoidales y en ese caso pues su maxilar derecho, ¿no? Sindromático también nos pensamos, bueno, pues si tenemos parálisis facial, muy probablemente ahí está, o hay una cierta compresión más que nada, más como lo habían comentado anteriormente, si tenemos algo ya infeccioso, también la pérdida de peso no buscada por el paciente, algo al consultivo, ¿no? Más que nada. Etiológico también nos fuimos algo infeccioso, algo que fuera resistente contra algo autoinmune, ¿no? Como lo habían comentado también el doctor. Y pues presuntivo, igual nos fuimos por una otitis media aguda complicada, en ese caso ya también de manera bilateral, pero aparte pensando igual, ¿no? Una granulomatosis con poliangeitis, ¿no? Ya una granulomatosis de Wegener, siendo las características tanto físicas como lo está evolucionando más que nada el paciente. Entonces ya tenemos al paciente aquí, ¿qué le gustarían pedir o qué le pedirían al paciente? Podemos pedir de manera inicial unos laboratorios generales, aunque también considerando pues, la etiología que estamos sospechando, nos conviene pedir reactantes de fase aguda para pues, evaluar si hay alguna alteración. Eso en cuanto a laboratoriales y más específicamente pues, pedir al menos unos ANCAS para poder hacer nosotros el diagnóstico, además de la biopsia que ya tomaron. Eso en cuanto a laboratoriales al menos. Ok, ¿qué más? Ya van a picar al paciente, ¿qué más rutinarían al paciente? Está muy bien lo de PANCA, CANCA, ¿qué más se les ocurriría? O bueno. Digo, me hace un poquito de ruido la disartria que tuvo, pero bueno, a final de cuentas puede ser una manifestación neurológica de la misma granulomatosis. Entonces, digo, aparentemente no tenía datos de cráneo hipertensivo. Digo, yéndome un poquito más a lo neurológico, hasta una punción lumbar se le podría tomar, más que nada por la disartria, no tanto por lo que vemos nosotros. Ok, entonces vamos de parte de laboratorios. No sé si alguien quiere ir comentando, viéndolos. Son varios laboratorios, como vamos a ir viendo. Entonces, si alguien quiere ir comentando, si encuentran algo anormal. Buenas noches, soy Luisa Mendoza, R3 del Hospital Central Militar. Pues el paciente presenta una leucocitosis a expensas de neutrofilia. Los eosinófilos están dentro de parámetros normales. Su hemoglobina está igual bien, plaquetas normales. La glucosa está levemente elevada, 187.2, pero considerando que el paciente es diabético, pues está bien. La creatinina también está normal. Colesterol, triglicéridos igual normales. Y sus tiempos también parecen dentro de parámetros normales. En los electrolitos séricos igual están dentro de parámetros normales. El sodio un poquito elevado, disminuido, perdón, pero bien. Cloro también bien. La PCR sí está elevada, está en 74. Y la hemoglobina glucosilada, pues sí está elevada, está en 10.09. Entonces eso nos demuestra que ha tenido pues mal control de manera si no estaba tan controlado como nos decían, ¿no? Y la BCG igual está elevada.
Su perfil tiroideo está dentro de parámetros normales. La paratormona igual. Y su examen general de orina también parece que está normal. Ok. Sí, normal. Ujú. Y las inmunoglobulinas igual están dentro de niveles normales. Los ANCAs, salió negativo el C-ANCA, el P-ANCA también. Y los CD4 igual están normales. Gracias, doctora. Sé que parece que son muchos o que como ¿a qué le piden tanto, no? Pero ahí vamos a ir viendo también, creo que junto con la revisión, o sea, como por qué estuvimos pidiendo cada una de estas cosas con algunos tipos de patologías que podemos presentar una alta o baja en alguno de estos laboratorios. Ahorita más adelante lo vamos a comentar. ¿Qué otra cosa le pedirían al paciente? Ya tenemos laboratorios, aparentemente, o sea, normales, nos está saliendo todo bien por ahora. ¿Qué más les gustaría ver? Híjole, no sé. Mariana, R3 de otorrino. Pues no sé. No se me ocurre nada. Hola, buenas noches. Andrea R2 del Centro Médico Naval. Pues a mí me gustaría ver si ya tiene el histopatológico o los resultados de algún cultivo o de la toma de Muy biopsia. bien. Ujú. Esos fueron los cultivos que tomamos. Ah. Entonces, pues negativos, ¿no? Ambos cultivos, tanto para hongos, pequeño spoiler porque eso salió hasta 21 días después de que tomamos el cultivo, y pues negativo para otras secreciones, eso fue tanto el primero que tomamos como el segundo. De la parte histopatológica, lo tenemos acá, aquí lo único que nos describen es un proceso. Bye. No, pues mejor Exactamente, una ¿no? dota. Poquito inexacto, ¿no? O sea, como que no nos acerca a algo, no nos ayuda tanto que digamos. Eso nomás nos dice que sí, se recibió la mucosa, tuvo un tanto de proceso inflamatorio agudo y crónico, intensidad moderada. Entonces, bueno, no, O sea, nada. no nos Gracias. acerca mucho. Una resonancia. Ok. Buenas noches, Ricardo Sánchez, R2 de Bicentenario, ISSSTE. Justamente es lo que iba a comentar, que la parálisis facial del lado derecho es por el proceso inflamatorio que presenta, pero del lado izquierdo la tomografía se veía que, al menos en oído medio, no estaba ocupado. Entonces, en la porción mastoide timpánica del nervio facial, obviamente no va a estar ahí lesionado, por lo que yo pediría una resonancia magnética y con especial atención al ángulo punto cerebeloso para valorar si no hay algo ahí que esté comprimiendo justamente el nervio facial y ver que no hay alteración también de otros pares craneales. Igual, pues nada más. No sé si se le pidió resonancia magnética o... Ah, sí, perdón. Y bueno, sí, sería eso nada más. Ok. ¿Alguien que nos ayude a describirla? Ok, pues vemos una resonancia magnética de cráneo, la vemos en una fase T1, la vemos en cortes axiales y observamos, a ver, podría bajar un poquito más. ¿Me va a regresar? Si quisiera. Ok, se observa un poquito más, por favor. Observo como una discreta hiperintensidad a tejidos blandos, ahí justamente en el ángulo, pero no alcanzo a ver con mucho detalle. ¿Y no tendrá un corte coronal? No, solamente pusimos, nos dieron los axiales en ese caso, pero si quieres, para ver un poquito más acerca de eso, hay otro tipo que sería el fiesta. Okay. Ese viene un poco después. Sí.
Pues igual vemos una resonancia magnética de cráneo, un FLAIR o fiesta, en el que observamos una hiperintensidad, sobre todo del lado izquierdo, es donde alcanzo a ver de ahí de ángulo. Igual me regreso. Si esta es una T2, ¿vale? Y esa es la T2. Ajá, sí, porque el LSR se ve hiperintenso. Y pues sí, nada más veo como hiperintensidad respecto a la región contralateral, nada más, pero no distingo otra cosa, la verdad. Y ahora sí ya sé el FLAIR. Esta es una resonancia magnética. FLAIR. Este ya sería el fiesta. Ajá. Si quieres que me pare en algún lado, tú dime. Ahí, por favor, a ver. Okay. Pues sí, observo los CAI con una hiperintensidad un poquito más arriba, tal vez. Ajá, se ve como si estuvieran como compresión en el... No sé cómo explicarlo. Pues sí, a nivel del... ¿Podría ponerlo al nivel del CAI, por fin? Es que, sí. Tú me dices dónde parar. Sí. Ahí. Pues sí, no lo veo dilatado, pero tampoco lo veo incluso como angosto, el CAI, bilateral. Y se ve más del lado izquierdo como esa hiperintensidad. Pero nada más, es lo único que alcanzo a ver. Ok. De aquí, o sea, el equipo de imagenología que la verdad nos ayuda bastante en esto, y como lo vimos, lo único que nos comentaban es que esta ocupa ambas mastoides, que tenía sus hipertrofia, digamos, de mucosa en senos paranasales, pero en cuanto a nivel de ángulo pontocerebeloso, tanto séptimo octavo par estaban aparentemente normales, ¿vale? Okay. No teníamos alguna alteración ahí. ¿Qué más les gustaría ver del paciente? Bueno, Ariadna Solórzano, R3 del Hospital Juárez. Yo sí me quedé como con ganas en la exploración, acá. Gracias. Sí me quedé con ganas como en la exploración haber visto una naso o algo un poquito más objetivo del paciente. ¿Tendrás alguna? No, la naso, sí le realizamos naso de todas maneras, pero salió completamente normal. O sea, su cierre era circular sin rodete de Passavant, estaba la deglución normal, la base de lengua, epiglotis, valléculas, estaba normal. Los aritenoides, o sea, no tenían ningún... como se dice, ningún problema en cuanto a la coaptación, los aritenoides estaban moviendo normal. La verdad no esperábamos que llegara tanto lo del paciente, por eso no grabamos nada, pero no, en cuanto a la naso estaba normal. Ok, perfecto. Y perdóname, el tiempo de evolución de la parálisis facial, la contralateral fue inmediatamente posterior al posquirúrgico, sí. Y la previa, o sea, ingresó con ella. Ajá. Al servicio. Entonces, bueno, en ese caso, si según la temporalidad de la parálisis, pues podremos pedirle algún estudio para la conducción nerviosa, no sé si... Ok, no, aquí no pedimos nada de eso, inclusive otra cosa que pedimos o decidimos tomar era para ver la diferencia entre con la que ingresa la tomografía, pedimos una nueva tomografía. La verdad, en cuanto al lado derecho, me voy a apurar un poco. No vimos, o sea, tal diferencia. En cuanto al lado derecho, si se fijan, solamente va a continuar con la misma ocupación, digamos, a nivel de mastoides y de caja timpánica casi por completo. Si se fijan, ahí se observa cadena timpánica. No vimos ninguna erosión o algo parecido, o lesiones líticas o algo que nos diera alguna idea, ¿no? Si cambiamos en ese caso al del lado izquierdo, que era el nuevo lado afectado, pues simplemente se veía una ocupación parcial, incluso ahí se observa la cadena de huesecillos todavía estaba relativamente respetada, pero la verdad, o sea, continuaba simplemente la misma invasión por este tejido, o sea, tejido isodenso a tejidos blandos, ¿no? Más que nada, muy probablemente moco, que era lo que pensábamos. Ok, y otra pregunta que me surge, o sea, después del posquirúrgico entiendo que lo único que pudieron hacer es colocarle los tubos de ventilación. Así es. ¿Qué tipo de secreción obtuvieron? Igual, o sea, lo que obtuvimos era más bien como purulento, pero la verdad era muy poco lo que pudimos sacar, y ahí va otra cosa después del caso. Pero sí, o sea, fue muy poco moco, fue mucoide más que nada. Perfecto, y a mí me llama la atención en la tomografía, en el corte que pasaron,
que en el seno maxilar del lado derecho, yo por lo menos veo ahí, o sea, no vi bien porque lo pasamos algo rápido, pero como algunos secuestros óseos. No sé si tomaron importancia de esa parte o solamente se enfocaron al… Sí, pero cuando en la parte de reporte que se ponía, menciona el otorrino con el que se atendió previamente, que era más bien material hemostático lo que se había colocado, que se había llenado parte con material hemostático y que se había removido por completo la patología, que pues nosotros pensábamos que era una bola fúngica, también el otro doctor lo había puesto. Nunca vimos una tomografía previa todavía antes de la antrostomía que se hizo para limpiar, digamos, el seno maxilar del lado derecho, pero pues lo comentaba en el escrito, mencionaba que era igual, una masa isodensa con un tejido heterogéneo en ese caso, y también tenía su centro como con calcificaciones, que era por lo que había empezado que era la bola lo dejamos fúngica. Como si hubieran ocupado surgicel o algún otro material. Exactamente, algo hemostático más que nada. Ok, gracias. No había, de manera privada nunca tuvimos nada, exactamente. Bueno, la otra era coronal, me voy a parar un poquito, ya vimos las otras. De aquí en más, pues es importante, ¿no?, para este tipo de pacientes y esta edad, pues una radiografía de tórax, el electrocardiograma. La radiografía de tórax nos salió completamente normal, igual que el electro, no encontramos algo anormal. Y ahora sí, lo importante, pues aquí ahora que ya teníamos la TEA controlada, se habla otra vez con el equipo de anestesiología para poder realizar una mastoidectomía de manera bilateral. La verdad nunca había entrado una bilateral, siempre habían sido unilaterales. Pero aquí lo importante, una vez iniciamos del lado derecho, ahí disculpen lo tardado que era su servidor en el caso de la mastoidectomía. Sin embargo, encontramos algo interesante que cuando estamos empezando ya a ingresar a nivel de las celdillas mastoideas, no sé si se alcanza a ver en esta parte de aquí. La verdad, nosotros esperamos encontrar moco, más que nada, o sea, una secreción mucoide, primero que nada, pero se nos hizo raro porque se veía un tejido bastante más claro o citrino. Inclusive de ahí decidimos tomar tanto biopsia de la misma tejido de mastoides como una biopsia de este tipo de líquido. Creo que más al final, si se pueden dar cuenta, no se ve mucho por el mismo enfoque, pero si se fijan, pues no tiene la consistencia mucoide o mucinosa que esperábamos encontrar. En ese caso se toma de ambos oídos, reitero, se hace de manera bilateral. Y este es el tipo de líquido que nosotros obtuvimos de cavidad mastoidea. Hicimos 3 como alícuotas, por así decirlo, 3 tomas pequeñas. Una se envió directamente a patología, otro lo enviamos a citoquímico, y para resguardo, algo que nos comentaba patología de allá es que se puede utilizar en formol, se puede llevar a 1 o 2 heces, dependiendo de qué tanta muestra tengamos, en caso de que se necesitara alguna muestra subsecuente o verlo en ese caso a microscopio. Lo que nos reportan aquí, o sea, en cuanto a búsqueda de hongos, negativo. Si tomamos un cultivo, digamos, para nueva secreción de esto, también lo encontramos negativo a las 48 horas. Y en el citoquímico lo que encontramos pues, es una glucosa de 46, hay más o menos como una cuarta parte, de la glucosa que teníamos a nivel central. Proteínas ahí bastante aumentadas, 61,000. Y la LDH, la lactato deshidrogenasa, pues en 557, un tanto aumentada. También mismo se manda a patología, lo ponen en laminillas y lo único que nos dicen es el material proteináceo alto que habíamos encontrado anteriormente, con una hemorragia, inflamación crónica, intensidad moderada. Pues como que todos como que queremos ir a un lado y luego nos hacen para atrás y luego empeoraba el paciente y luego como que no teníamos un diagnóstico. Por eso les digo que parecía hasta capítulo de Dr. House, ¿no? Después, viendo la biopsia que habíamos tomado de la mucosa de mastoides, otra vez nos encontramos con esto que no queremos encontrar, ¿no? Una inflamación crónica inespecífica y fibrosis. O sea, todavía como que cada puertita que queremos encontrar nos la quitaban. Después de esto, 72 horas después, el problema aquí es que después del evento quirúrgico pues muestran datos de dificultad respiratoria al paciente. Los ríos respiratorios se encontraban disminuidos. Yo sé que esta no es nuestra área, pero así de manera rápida. Vamos a encontrar como esta hiperdensidad, ¿no? O esa consolidación lobar que vamos a empezar en la parte posterior y yéndonos más hacia lóbulos inferiores. Datos de
cuando lo vimos ya todavía no tenía datos de derrame, datos de alguna neumonía más que nada, se fijan como encontramos aquí de manera bilateral. 24 horas más tarde, en este caso 4 días después del evento quirúrgico, que continúa con su mismo tratamiento, pues reporta a la familiar que tenemos una baja en su saturación, un deterioro neurológico, el paciente pues requiere su intubación orotraqueal. Después de eso pues ya empezamos con datos de anisocoria, en ese caso pues casi inmediato a que se activa código azul, que se intuba el paciente, se pide una tomografía y se van a dar cuenta que casi desde el principio pues empezamos a encontrar, ahí ya no enfocándonos tanto en mastoides y en senos paranasales, sino enfocándonos más en la parte de cerebro, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta, y si seguimos y seguimos y seguimos, pues tenemos un borramiento casi completo, ¿no? Lo que nos comenta aquí el equipo de imagenología pues es esta hipodensidad, ¿no? En todo el territorio de la arteria cerebral media derecha, región frontal izquierda, hemisferio cerebeloso derecho, y pues todo esto dando un EV6 isquémico pues fatal, ¿no? Completo, casi. A pesar de que el paciente empieza su anticoagulación cuando está con nosotros a partir del tercer o cuarto día, no recuerdo muy bien, pero pues tuvimos un evento pues catastrófico, ¿no? Eso acompañado de su edema cerebral y las otras cosas que habíamos visto como la pansinusitis, ¿no? O las celdillas mastoideas que estaban ocupadas. Pues no fue de los buenos capítulos del Dr. House. ¿Por qué? Porque pocas horas más tarde, pues obviamente con todo esto, pues fallece nuestro paciente. Sin embargo, después de algunos días, una de las muestras, no queríamos mencionarlo para no desviarnos un poquito más del diagnóstico, una de esas muestras las enviamos al hospital estatal. En ese caso es donde se podemos hacer una prueba, una reacción de cadena polimerasa en tiempo real. Hay que recordar que hay un tiempo exacto, un tiempo real, bueno, son otras cosas de la PCR, pero lo importante, y por problemas del paciente, pues recibimos el mismo PCR al 7º día, siendo positivo para Mycobacterium tuberculosis. ¿Sale? Entonces es lo que vamos a estar revisando. Reitero, el caso pues fue algo diferente a otros casos, pues fue algo que la verdad, o sea, a pesar de que también pensamos en eso, no lo pusimos por lo mismo, de no desviarnos tanto, pero hicimos un lavado bronquial alveolar. Obviamente todo eso se comenta con el equipo de infectología y medicina interna, los cuales son los que nos recomiendan hacer el lavado bronquial alveolar, pero no se encontró ningún ácido alcohol resistente, ningún bacilo ácido alcohol resistente. Entonces lo que vamos a ver ahorita en la revisión con mi compañero. ¿Vale? No, la PCR fue del tejido mastoides que quitamos exactamente. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Benjamín García y este caso, la verdad es que siempre que presenta uno un caso uno espera un final feliz. Sin embargo, bueno, este caso nos dejó mucho aprendizaje. Afortunadamente trabajamos en un hospital donde tenemos buena colaboración con todos los servicios. De hecho, este paciente lo vieron los de imagen, lo vieron los de medicina interna, terapia intensiva, neurología, neurocirugía. Y yo sé que muchos de ustedes se quedaron con la duda, como que quedan muchas dudas de que uno diga, ¿a poco nada más se murió por la tuberculosis? Quizás el paciente tenía más cosas que nunca supimos, ¿no? Pero quisimos presentarlo porque fue para nosotros mucho aprendizaje. La realidad es de que aquí, como dice el doctor House tiene un equipo, pero él siempre es el que resuelve todos los problemas, ¿no? Acá la realidad es que tuvimos que trabajar en equipo y pues bueno, para nosotros fue un gran aprendizaje este caso. Espero que les haya servido. La realidad me pareció muy bien su participación. Yo también tengo 22 años que egresé de neurotología y 24 de otorrino y nunca había visto, yo nunca había hecho una mastoides bilateral ni nunca había visto que alguien la hiciera, ¿no? Pero pues bueno, a veces hay que hacerlo y pues bueno, espero que les haya servido. Y ahora vamos a hacer una revisión del tema con el doctor Omar Bastida.
Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Omar Bastida. Vamos a pasar a ver la revisión del tema. Como tal, es obvio que nos encontramos frente a una manifestación otológica de una enfermedad sistémica. En realidad, esta revisión la hago con la intención de ir platicando poco a poco fue cómo fuimos pensando nosotros mientras nos enfrentábamos al paciente. Hay una serie o un grupo amplio de enfermedades sistémicas que nos van a dar manifestaciones otológicas. Las podríamos dividir en grandes grupos, como aquellas que son granulomatosas, ya lo había comentado el doctor, siempre existe la sospecha de una granulomatosis con poliangiitis. Sin embargo, el estudio patológico y el estudio de anticuerpos no salió resultante para esto. Siempre considerar el tema con neoplasia, sobre todo considerando las lesiones osteolíticas que teníamos del paciente, considerar mieloma como parte del abordaje. En realidad, pues investigar mieloma a nivel otológico es muy difícil, por eso se evitaron las inmunoglobulinas. Ellas salieron bajas, por eso fue que no se continuó con un abordaje en sospecha de mieloma para buscar electroforesis específica de alguna proteína. Después, considerar aquellas enfermedades metabólicas o enfermedades por depósito, que quizá aquí como por grupo etario algunas de ellas se pueden descartar y porque no tienen ningún tipo de manifestación sistémica. Trastornos óseos ocurre exactamente lo mismo. Algunas enfermedades inmunomediadas, el paciente se le pidió como tal un conteo de CD4 y un conteo de CD8, que también salió normal, una carga viral para VIH que no fue positiva. Entonces con eso íbamos descartando tanto aquellas que eran adquiridas como innatas. Y también pues considerar algunas enfermedades autoinmunes o por colágeno que también se podían descartar por la ausencia de manifestaciones sistémicas. Y aquí, hablando de aquellas que son granulomatosas o que son infecciosas, pues tenemos el contexto de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, que tiene una incidencia muy amplia. Esta imagen que vemos aquí es la última revisión que hizo el Primer en la revista Lancet, es una revisión del 2022. La incidencia en realidad de la tuberculosis a nivel mundial es altísima, ¿no? Y la podemos dividir en dos grandes grupos, la tuberculosis que es pulmonar y aquella tuberculosis que es extrapulmonar. Si vemos aquí en la imagen y buscamos dónde está México específicamente, acá vemos que más o menos sospecharíamos que estar por aquí, ¿no? Entre 50 y 124 casos por cada 100,000 habitantes, que si nos vamos más o menos con los últimos censos de población a nivel nacional, pues consideraría que a nivel anual deberíamos de tener más o menos 55,000 casos anuales en todo el país de alguna manifestación extrapulmonar de tuberculosis. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Estos datos son del ENSANUT, se hizo una revisión de tuberculosis en el 2020 en México. ¿Y qué vemos? Que lo que pasó, que encontramos que solamente hubo 20,000 casos reportados de cualquier tipo de tuberculosis, ¿no? Entonces ya tenemos un subregistro del diagnóstico de la enfermedad a nivel nacional. Quizás tiene mucho que ver con lo complicado que es el diagnóstico de la enfermedad. Y sobre todo a nivel otológico fue menos del 0.1% de los casos. Es algo extremadamente raro y por lo tanto extremadamente difícil de sospechar. La tuberculosis más o menos se encarga de la muerte de 2 millones de personas a nivel mundial y justamente coincide con datos en México del grupo etario del paciente, ¿no? El grupo más alto de mortalidad ocurre entre los 50 y 54 años, que era el grupo etario de nuestro paciente, y coincide no solamente con la tuberculosis, sino que en ese grupo etario es cuando empieza a haber el descontrol de enfermedades metabólicas, que fue lo que ocurrió con nuestro paciente quizás. Él a su ingreso, si bien estuvo aparentemente comentaba con un control metabólico, vimos después que tenía una glucosilada descontrolada, nos contó mucho trabajo contra la presión arterial ya estando hospitalizado, una cirugía se difirió y junto al proceso inflamatorio infeccioso, junto a estar en la cama con poca movilización, pues son factores que van sumando para que el paciente concluya con un evento vascular cerebral tan catastrófico como el que vimos. Ahora, hablando específicamente del tema de la tuberculosis a nivel otológico, hicieron muchas preguntas sobre la perforación timpánica, ¿no? Es muy frecuente que académicamente aprendamos que existe una tríada típica de la tuberculosis, que es que el paciente tenga parálisis facial, que tenga otorrea y que encontremos múltiples perforaciones en la membrana timpánica. La realidad es que esta tríada está presente como tal en menos de los 40% de los casos. Es muy complicado. ¿Qué es lo que sí vamos a encontrar en la mayor parte de los pacientes? Cerca del 80% es esto, que tengan otorrea, y que tengan pérdida de la audición, ¿no? Que es algo que nuestro paciente sí tenía. Denme un segundo. Y en realidad, haciendo un poco de revisión de reportes de caso a nivel mundial, ocurre muy similar a lo que pasó aquí con nosotros. Hay muy poca evidencia de reportes de tuberculosis a nivel otológica,
Tenemos por aquí en Alemania que un estudio retrospectivo que se realizó desde 1980 al 2020 con 4.000 muestras, solamente en 14 de ellas se pudo evidenciar la presencia de tuberculosis, muestras a nivel otológico, o sea, menos del 0,1%. En Estados Unidos, igual un estudio retrospectivo de 62 al 84, un hospital grande como el Hospital General de Massachusetts, pues en realidad menos del 1%, igual 0,06%. Turquía específicamente buscó casos de meningitis por tuberculosis que después tuvieran manifestaciones patológicas y fue en un 34%, eso quiere decir que por ahí podría ser un foco de extensión. En el caso de nuestro paciente, si bien el etiológico sí lo presentó, nunca fue asociado a un proceso infeccioso, más bien fue por el tema vascular. Y pues un reporte en España que reporta nada más 10 casos del 1996 al 2002. Entonces la incidencia es muy baja y sospecharlo es muy difícil. Y el abordaje diagnóstico en realidad iba por esta parte, más bien descartar a través de manifestaciones sistémicas de otras enfermedades qué es lo que iba teniendo el paciente. ¿Qué sí podemos hacer frente a la tuberculosis? Que aquí cuando pedimos estudio difícilmente lo consideramos en nuestra especialidad, pues es pedir una radiografía de tórax, ¿no? Sigue siendo el mejor estudio para sospecharlo. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene manifestaciones otológicas nada más de tuberculosis, va a salir positiva en un 40% de las veces con TB pulmonar. Entonces, pues si bien es menos de la mitad, pues estadísticamente es más significativo que nada. Y al revés, un paciente que tenga TB pulmonar diagnosticada, solamente en menos del 14% de los casos va a tener manifestaciones otológicas. Entonces, la radiografía sigue siendo el estudio con mayor sensibilidad y con mayor especificidad. Y acá, afortunadamente, tuvimos el apoyo del laboratorio estatal para poder hacer una amplificación de ácidos nucleicos, para hacer el famoso GeneXpert. Es complicada el control de la muestra. Si un comentario, un consejo les podemos pedir es que si hay una mínima sospecha de tuberculosis, inmediatamente vean con sus servicios de infectología cuál es el protocolo para pedirlo, porque acá fue muy difícil, incluso una muestra que se perdió y después tuvimos que recabar otra muestra para poder tener una muestra lo suficientemente importante para que pudiera pasar al GeneXpert. Y el GeneXpert pues, nos da la mayor sensibilidad que existe, ¿no? Cerca del 98% de sensibilidad y 99% de especificidad para el diagnóstico de la tuberculosis. El tratamiento de la TB, creo que todos lo conocemos, es el más básico, son los 4 fármacos que todos hemos revisado, la isoniazida, rifampicina, tambutol y piracinamida. En realidad no hay una evidencia en la que nos diga por cuánto tiempo se tenga que dar el tratamiento en una tuberculosis extrapulmonar. Se sugiere que no sea al mínimo de 6 meses, que lo puedas extender hasta 9 meses, lo que se extiende es la fase de sostén, la fase intensiva siempre es de 2 meses por periodo de complicaciones hepáticas con los medicamentos. En este paciente quedaba el asterisco del uso de esteroides en ellos, ¿no? En realidad el primer lo que te menciona es que si hay evidencia de usar dexametasona en pacientes con TB, meningia con manifestaciones otológicas. En este paciente pues nunca tuvimos sospecha de meningitis, entonces por eso fue que no utilizamos en el esteroides. Y algo que va mucho con nuestra especialidad, el tema quirúrgico, si bien todos sabemos que no curamos la tuberculosis con una cirugía, sí podemos tratar las complicaciones y sobre todo es una buena manera para tener una muestra de difícil acceso, que fue lo que hicimos nosotros. Hacer una mastectomía bilateral, que es algo que casi no se hace, para poder obtener el suficiente líquido para poder enviar una muestra. ¿Qué hubiera pasado con el paciente si hubiera recibido tratamiento oportuno? La verdad es que no lo sabemos. Él estaba extremadamente inestable hacia el final de la enfermedad y el tratamiento pues, era muy complicado que se lo pudiéramos haber dado. A manera de conclusión, pues conocer que la otitis media crónica y aguda requiere un diagnóstico diferencial muy amplio y que hay que enfrentarnos a otras causas raras, siempre considerarlas, en este caso como la tuberculosis, que en México existe un evidente subregistro de la enfermedad, tanto pulmonar como extrapulmonar, y que pues si podemos detectar y tratar de manera temprana la tuberculosis, podemos disminuir su impacto en la mortalidad, podemos disminuir su impacto en la movilidad y sobre todo siempre llevarnos que existen formas atípicas de las enfermedades que usualmente vemos y la tuberculosis es como el gran enmascarador de todas ellas. Y pues gracias a todos. Yo lo felicito, doctor Benjamín, por su gran equipo de trabajo. Creo que es un caso muy interesante. Creo que casi siempre vemos aquí los casos con un final feliz, porque a los doctores nos gustan los finales felices, pero no siempre es así.
yo creo que a veces en la medicina nos tenemos que reinventar y me gustó mucho la idea de que entraran a hacer una mastodectomía bilateral. Es algo que normalmente no vemos, pero a veces nos toca reinventarnos a los doctores. A toro pasado, a veces se antoja, es muy fácil, pues cuando pasan las cosas después, dar una opinión. A mí en lo personal me hubiera gustado que hubieran entrado con equipo de endoscopía y le hubieran tomado una biopsia y un cultivo al seno maxilar. ¿Por qué? Porque no sé si alguien pasó por su cabeza pues una mucormicosis. Porque al final nosotros acabamos de tener en el Hospital Juárez un paciente con una parálisis facial, con una otitis media crónica complicada, con una otitis externa complicada, que había sido llevado a una cirugía y que finalmente el diagnóstico lo hicimos con un cultivo de hueso, que es la primera vez que nos pedían un cultivo de hueso. Normalmente le hacemos un gamagrama óseo y con eso pues nos damos cuenta de si tiene un proceso de ahí de osteitis en el hueso. Entonces este paciente a lo mejor a mí me hubiera gustado pedirle un gamagrama óseo y me hubiera gustado tomarle una biopsia del seno maxilar, pero específicamente buscando infecciones por hongos porque ya tenía el antecedente y entonces estamos seguros que tenía una tuberculosis, pero ¿y si el evento vascular cerebral lo tuvo por una trombosis, por las cifas del mucor, y como la primera vez que lo metieron a quirófano de manera privada, no tenían el reporte de patología, a lo mejor pues tenía el mucor ahí, el paciente pues estaba diabético. Nosotros tenemos pacientes que tienen mucormicosis y que hay una variante del mucor que no es tan aguda, que en este caso fue bastante agudo, pero bueno, hay pacientes que son subagudos, hay una mezcla entre Aspergillus y mucor, y esos pacientes pueden tener una mucormicosis medio subaguda, no tan aguda, ¿no? Entonces, yo creo que fue un gran caso, los felicito. Ajá. Yo creo que participaron muy bien. Creo que tenemos por ahí un regalo para de las pijamitas, no, eso. Que ahorita les avisamos. Tenemos por ahí 2 regalitos de 2 pijamas. Yo por ahí vi a alguien que participó mucho y entonces ahorita les vamos a comentar. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Buena noche, gracias.